Les presento el principio de Arquímedes, físico nacido en Grecia, en la ciudad de Siracusa que actualmente pertenece a Italia. Se hace necesario tener en claro un concepto preliminar como es la medición del volumen de un sólido. Si se tiene un sólido de forma irregular, una forma de conocer su volumen es mediante la medición diferencial del nivel del líquido al introducir este en un recipiente graduado como puede ser una probeta graduada en volumen. Esa lectura diferencial recibe el nombre de líquido desalojado. Ese líquido desalojado tiene un volumen que coincide con el volumen del objeto sólido introducido en el líquido. Por otro lado, si a ese líquido se lo lleva a una balanza graduada en Newton, ese volumen tiene un peso. Si se cuelga el objeto sólido de un dinamómetro y se mantiene este en reposo, la lectura del dinamómetro es el peso de este objeto, que en más se denominará peso en aire. Si ahora ese objeto se sumerge en un líquido y también se mantiene en reposo, la lectura que arroja el dinamómetro será inferior a la anterior y recibe el nombre de peso aparente. Para un análisis más minucioso, se realiza el diagrama de cuerpo libre del objeto que cuelga en aire. Las únicas dos fuerzas que actúan son el peso realizado por la Tierra como planeta, de allí el par acción-reacción Pp' que observan en la imagen, y la tensión efectuada por la cuerda que lo sostiene. Si se proyectan las fuerzas sobre el objeto T y P en un eje coordenado cualquiera arbitrario, por ejemplo el eje Y, y dado que el objeto se encuentra en reposo respecto de un observador inercial, por segunda ley de Newton se deduce que los módulos de ambas fuerzas son iguales. Por su parte, T' tiene el mismo valor que T por ser par acción-reacción. Estrictamente hablando, el dinamómetro lee el valor de T', pero por todo este análisis, dicho valor es igual a P del peso en aire del objeto. Para simplificar todos estos conceptos, en adelante directamente decimos que la lectura que arroja el dinamómetro es la del peso del objeto. Cuando nuestro sólido se sumerge en el líquido, la lectura del dinamómetro es inferior a la del peso en aire. Como estrictamente hablando, la lectura del dinamómetro es el valor, en valor absoluto, de T', que por par acción y reacción tiene el mismo módulo que T, entonces deducimos que T es inferior al valor del peso P en aire de dicho objeto. Pero este sólido se encuentra en equilibrio, de donde suponemos que hay una tercera fuerza que está actuando sobre este. Esa fuerza recibe el nombre de empuje y por lógica tiene dirección vertical sentido hacia arriba. De esta manera, cuando estas tres fuerzas que actúan sobre nuestro sólido se proyectan sobre un eje coordenado para descomponerlas en componentes, la suma en la dirección Y de estas componentes da 0. A esa fuerza se la reconoce como empuje y la realiza el líquido sobre el objeto, sumergido en este, por supuesto. El empuje es una fuerza y se constata experimentalmente que su módulo equivale al del peso del líquido que se desaloja cuando este sólido se sumerge. Da cuenta de esto. A medida que el cuerpo se sumerge en el líquido, el volumen del líquido desalojado que se recoge en un recipiente aumenta. A su vez, este se encuentra sobre una báscula que mide el peso de este líquido desalojado, de donde se deduce entonces que el empuje
que el fluido realiza sobre el líquido tiene el mismo valor que el peso del fluido que se desaloja. En síntesis, el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascensional denominada empuje igual al peso del fluido desalojado. Para obtener la ecuación del empuje se parte del concepto experimental que éste es igual al peso del líquido desalojado. Como todo peso se calcula como la masa por el valor de g aceleración de la gravedad. ¿Pero qué masa? La del líquido desalojado. Cuando se habla de fluidos, en general se trabaja en términos de volumen, no de masa. Por lo tanto, en la ecuación se reemplaza esta masa por el producto densidad de ese líquido desalojado por su volumen, volumen del líquido desalojado. En realidad, la densidad directamente es la del líquido, puesto que el desalojado equivale también al líquido del recipiente en el cual se sumerge el sólido. Y el volumen del líquido desalojado coincide con el volumen sumergido, quedando entonces la ecuación recuadrada como aquella que permite calcular el empuje en una situación problemática. Una anécdota muy conocida es la del rey Hierón de Siracusa, quien entregó un lingote de oro a unos orfebres para que le realizaran una corona. Cuando estos se la entregaron, sospechó que le habían hecho fraude. Sin embargo, la corona y la pepita de oro tenían el mismo peso en aire, por lo tanto no pudo dilucidar el problema y se lo encargó a Arquímedes, quien pudo resolverlo, ya que cuando ambos se sumergían en agua, la corona desplazaba más líquido. ¿Pueden ustedes explicar por qué y de qué manera, mediante este mecanismo, descubrió este fraude? En general, los problemas de flotabilidad están vinculados a algunas de las tres situaciones que observan en la imagen. En todos los casos es necesario plantear las leyes de Newton para resolverlos. A modo de síntesis, en el primer caso, el empuje tiene el mismo valor que el peso del bloque que está flotando. En el segundo caso, el empuje es menor que el peso del bloque, ya que este va a ser igual a dicho peso menos el peso aparente. En el último caso, el empuje es mayor que el peso del bloque, ya que va a ser igual a este más el peso aparente. ¿Podés plantear las leyes de Newton para arribar a esta conclusión? El caso de análisis es el del iceberg, que flota en agua de mar. Por lo tanto, las únicas dos fuerzas que actúan son su propio peso y el empuje que recibe del agua. Aplicando las leyes de Newton se deduce que estas dos fuerzas tienen el mismo módulo. El empuje lo efectúa el agua, por lo tanto, su valor va a ser igual al peso del líquido desalojado, densidad del líquido por volumen sumergido, que no es el total del iceberg, por G. Por su parte, el peso del iceberg, que es la masa del iceberg por la gravedad, está dado por la densidad del iceberg, que es hielo, por el volumen total, todo el iceberg tiene peso, no solo la parte sumergida, por G. Aplicando ley cancelativa, G se va, quedando esta expresión. Y como lo que se pretende es obtener la fracción de volumen sumergida, se pasa al primer miembro el volumen total y la densidad del líquido al segundo miembro, quedando estas fracciones. Reemplazando la densidad del hielo por su valor correspondiente y lo mismo con el agua de mar salada, se obtiene que la fracción volumen sumergido sobre volumen total
es 0,89. Llevado esto a porcentajes, aproximadamente un 90%, lo que significa que el volumen de iceberg que se ve es solamente el 10-11% del volumen total. Les agradezco el tiempo que le están dedicando a aprender este tema.